Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Qué placer, qué gozo, qué alegría poder compartir una vez más este espacio, este momento en que podemos mirar la palabra de Dios, poder meditar en ella, poder abrir el corazón para entender y comprender cuáles son los propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas. En esta oportunidad quería compartir en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo, vamos a leer el capítulo 15, voy a leer la versión Reina Valera, acerca de una mujer, acerca de la vida de una persona que ha sido transformada por el poder de Jesús, por el poder de Dios, en un momento en que Cristo, cuando está sobre la tierra, tiene contacto con el ser humano y esa hermosa relación que Dios quiere siempre tener con su creación, con los hombres, aquellos que ha salvado, que ha comprado. En esta oportunidad el pasaje es acerca de la fe de la mujer cananea, que se encuentra entonces, les decía, en Mateo, capítulo 15, del versículo 21 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, puede compartir usted ahí donde se encuentre, en el versículo 21 en adelante. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Qué interesante es poder ver a Cristo de esta manera en acción, como fue toda su vida, todo su ministerio aquí en la tierra, poniendo en relieve cuál es la condición del ser humano, porque a veces nos preguntamos por qué es tan necesario que Jesús, que Dios, que el Señor pruebe nuestra vida, por qué es necesario, por qué, cuál es el método por el cual siempre Dios tiene que tratar con nuestra vida de una manera especial y diferente. Y vemos que aquí lo que caracteriza a esta mujer es su fe en Jesús. Pero sin embargo, Cristo parece que va siempre un poco más allá y pone a prueba nuestra fe. Pone a ver en qué estamos creyendo, en qué estamos confiando o de qué manera lo estamos haciendo. Porque a veces pensamos, creemos que confiamos en Dios a nuestra manera de ver las cosas o conforme a las situaciones que se van planteando en nuestra vida, decimos creer un poco más o un poco menos en Dios, pero sin embargo Dios es el más interesado en poder probar nuestra fe. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, y lo voy a leer textual en el capítulo 11, dos versículos que van a aclarar este punto de vista acerca de la fe y la confianza. El versículo 1, muy famoso, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero algo que abre un poco más el panorama acerca de esta fe es el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, es muy bueno, es importante poder tener este concepto de la fe. La certeza de lo que estoy esperando y la convicción de lo que aún no veo. Perfecto, bárbaro. Pero esa fe dice que si yo no la tengo, no puedo encontrar, no tengo agrado delante de Dios. Es decir, esa fe, si no está genuina en mi vida, no puedo
agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si yo creo que hay un Dios, tengo que estar convencido, que Él es poderoso, que está ahí y que es poderoso para cambiar una situación, una circunstancia. Para agradar a Dios tengo que tener fe. Ahora nosotros decimos, bueno, ¿de dónde voy a sacar esta fe? La fe viene, dice las Escrituras, por el oír y el oír la palabra de Dios. Y acá tenemos una prueba viva de lo que es poner a prueba la fe de alguien. Esta mujer, que no era del pueblo de Dios, la palabra de Dios dice que era cananea, era extranjera, pero tenía fe en que Jesús la podía ayudar. Porque si no, no hubiera ido directamente delante de su presencia a clamar de esta manera, al igual que lo hizo un hombre llamado Bartimeo, que era ciego. Gritando, ¿no? Cuando la palabra dice daba voces, significa que gritaba. Daba voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo hizo esto porque oyó y entendió y comprendió que esa era su única oportunidad en su vida en que Jesús lo podía sanar. Nada lo detuvo, los prejuicios, dejó su manto, su capa, aquello que le servía de cobijo en las noches o para mendigar, porque seguramente estaba en el piso, lo dejó a un lado y clamó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, teniendo esa fe, esa confianza de que Jesús lo iba a ayudar. En esta misma circunstancia se encontraba esta mujer que no venía a pedir por ella, venía a pedir por su hija, que estaba atormentada, enferma, y estaba en esta condición. Pero sin embargo, vemos acá un cuadro que nos llama un poco la atención, porque vemos sí muchas veces o muchas oportunidades a Jesús preguntando, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y haciendo el milagro, o liberando a los enfermos, resucitando a los muertos. Sin embargo, acá no lo vemos tan dispuesto a Jesús de hacer el milagro automáticamente en la vida de esta persona. ¿Por qué será que a veces las circunstancias en nuestra vida, Dios quiere que atravesemos por diferentes pruebas, diferentes estados en nuestra vida para que esta fe pueda crecer? ¿Por qué será que Dios utiliza este sistema o esta forma para que yo pueda crecer en la fe? Las pruebas, las dificultades. Pero acá lo vemos a Jesús, no solamente que no responde automáticamente, sino que sin embargo va poniendo como pruebas o como peldaños que esta mujer tenía que pasar. Primeramente, ni siquiera le responde palabra. Dice que cuando ella clamó y le dijo su situación, él no respondió palabra. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Jesús simplemente se llamó a silencio? ¿Será que acaso que Jesús conoce nuestra vida, conoce nuestro interior? ¿Será que entiende y que comprende que podemos ir un poco más en su búsqueda? Si Jesús le hubiera respondido automáticamente, esa mujer quizás hubiera ido, listo, y acá se terminó todo. Pero sabía que esa mujer aún iba a ir a un paso más allá en su búsqueda de la sanidad para su hija. Un poco más, se iba a humillar un poco más, iba a buscar un poco más. Y cuando no responde palabras, tuvo que pasar también por este desprecio de los discípulos que fueron y le dijeron, Señor, despídela porque viene gritando atrás nuestro, despídela. No la aguantaban ni los discípulos. Y sin embargo, tampoco eso la frenó. ¿Por qué será? Porque ella tenía una meta y tenía un buen objetivo, que era alcanzar la bendición de Dios en su vida. Esta fe que ella había traído, sabiendo y entendiendo que Jesús podía sanar a su hija, de pronto ahora se ve obstaculizada por algunas cosas que Cristo le va diciendo en el momento, que quizás no lo esperaba. ¿Acaso usted en su vida, en el camino del Señor, piensa que el camino va a ser perfecto, llano, sin ningún tipo de problema? Evidentemente, por lo que nos enseña la palabra de Dios, esto no es así. Porque Cristo mismo dijo que en nuestra vida tendremos aflicciones, pero que teníamos que confiar porque Él había vencido por nosotros. Pero no dijo, quédense tranquilos que de acá en más no va a pasar nada absolutamente y ustedes van a estar tranquilos hasta el día que se muere y vayan a mi presencia. No, eso no enseña la Biblia. Pero sin embargo vemos claramente que acá había un propósito determinado en la vida de esta mujer. Pasando las pruebas y pasando esto de que no le importó que los discípulos la quisieran callar, siguió un poco más allá.
Entonces Jesús le dijo que Él no era enviado a aquellos que no eran del pueblo de Dios, que era enviado solamente a los hijos de Israel, que por un lado era verdad, era así. A los suyos vino, dice la palabra, pero los suyos no le recibieron. En realidad, este era el propósito de Dios, ¿no? Dios envió a su Hijo Jesucristo no solamente a salvar a la humanidad, sino que también tiene un propósito con su pueblo, con sus hijos, con Israel. Pero cuando le plantea esta situación a la mujer, ella inmediatamente, con una actitud ya como que no esperaba más nada, sino solamente la compasión de Cristo, se pone de rodillas, se postra delante de la presencia de Jesús. Y ya es otra la actitud, no solamente gritaba o daba voces o clamaba, sino que ahora estaba corporalmente mostrando su humillación delante de la presencia de Jesús. Y eso nos hace pensar o ver un poquito más allá de cuánto nosotros a veces no queremos resignar nuestra condición y no buscar de la manera correcta la bendición de Dios para nuestra vida. Solamente nos conformamos que, bueno, yo ya oré, ya clamé, ya le dije y ahí quedó. Y Dios haga lo que quiere. No. Evidentemente acá hay algo más, hay un paso más que da esta mujer. Se postra delante de la presencia de Jesús. Pero tampoco queda ahí. Tampoco quedó ahí, dijo Jesús. No está bien, dice, sacarle la comida a los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Por qué le habrá dicho esto el Señor nuevamente? ¿Por qué habrá mencionado esta figura? ¿Por qué? Porque evidentemente aún faltaba un paso más en la fe de esta mujer. Se pudo clamar, se pudo humillar y ahora también podía responder a esto que le planteaba el Señor. Jesús le dice que no estaba bien que le sacara la comida de la boca a los hijos y que se lo diera a los perros, pero dice, sí, no está bien. Pero aún los perrillos comen de la migaja, que caen de las mesas de sus amos. Y esta es una gran enseñanza porque, como les decía, la palabra de Dios dice que Cristo vino a los suyos, a los hijos de Israel. Pero porque ellos rechazaron la bendición y ellos no lo reconocieron como el enviado de Dios, Dios le dio la oportunidad a todo el mundo y a todo aquel que creyere, dice la palabra de Dios. Todo aquel que pueda abrir su corazón es considerado, es recibido como un hijo de Dios, porque ha sido comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Entonces, esta mujer se aferra a esto último, a esto que para algunos sería un desprecio delante de que le hizo el Señor, que sería una humillación peor. Sin embargo, da un paso más en estos peldaños para alcanzar la bendición de Dios. Da otro paso, aún más cerca de lo que Dios quiere, aún más cerca de este plan para su vida. Y le dice claramente estas palabras. Y entonces el Señor comprendió y vio que esta prueba que Él le dio a esta mujer, esta difícil prueba de la fe, había llegado a su fin. Hasta acá, listo, amén. Pudiste cruzar los obstáculos y saliste victoriosa de esta prueba. Y le dijo claramente, hágase contigo como quieras. Y dice la Escritura que su hija quedó sana en ese mismo momento. Ahora, todo esto, ¿qué nos deja a nosotros? ¿Qué puedo entender y comprender del mensaje de esta mujer luchando contra las adversidades, aún contra las palabras de Cristo? Había un propósito determinado en su vida que era alcanzar esa bendición para su hija, que ella sabía claramente que la podía recibir de parte de Jesús. Y que, por el contrario, no le importó todos los peros que encontró en su camino, sino que fue más allá, fue más allá. Esto nos tiene que animar a nosotros. Esto nos tiene que dar fuerza a nosotros. Esto tiene que hacer que nuestra fe pueda crecer aún más. Y entender y comprender que cuando Dios nos hace pasar por diferentes etapas, pruebas, circunstancias en nuestra vida, es para que esa fe que Él nos ha dado pueda crecer aún más. Cuando los discípulos en una oportunidad dijeron a Jesús, Señor, tenemos fe, pero aumentanos esta fe. Él es el único que puede aumentar nuestra fe, nuestra vida, nuestro corazón. ¿Pero de qué manera? De una búsqueda constante
de su palabra, de su amor, de su gracia, poder entender o comprender cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Poder eludir, pero como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, buscando la guía del Señor. Y que cada una de las pruebas y que cada una de las dificultades que se nos presentan en nuestra vida puedan ser peldaños para estar cada día más cerca de la voluntad de Dios para con nuestra vida. Dios, sin duda, va a poner a prueba nuestra fe. No hay circunstancia en la palabra que nos diga que esto no sea así. No hay algo que diga, no, quédense tranquilos, que no va a pasar nada. En una oportunidad, Cristo, antes de ascender al cielo, le dijo: Pedro, mirá que Satanás me ha pedido tu vida para ser zarandeada como a trigo. Pero le dijo claramente: yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. No le dijo: Pedro, mirá que Satanás te vas a revolear como a trigo, pero yo te voy a ayudar y te voy a sacar de estas. No. Le dijo claramente que le iba a pedir a Dios por su vida para que esa fe que Dios había puesto en su corazón no le faltara y que por el contrario pudiera crecer. Y vemos a través de los relatos bíblicos y del libro de los Hechos cómo cambió absolutamente la vida de Pedro, una vida que había sido anteriormente quien había negado al Señor, ahora había sido una persona transformada, hablando y predicando acerca de la obra, el poder y la gracia de Jesús. Transformador en su vida y cómo lo podía hacer por los demás. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida, que por medio de las pruebas, por medio de las dificultades, nuestra fe pueda crecer aún más y más. Yo no sé si está pasando por alguna circunstancia grave para usted o difícil, sea material, física, espiritual, pero sepa, y conforme nos dice la palabra de Dios, que todo es para que nosotros podamos crecer en esta fe genuina y verdadera que Dios ha puesto en nuestra vida. Por medio de las pruebas, por medio de las dificultades, Dios va a poner a prueba su vida. Y por supuesto no lo va a dejar solo. Por supuesto lo va a estar animando, por supuesto lo va a estar consolando, por supuesto lo va a estar fortaleciendo. Pero no olvide que nuestra vida necesita ser probada. Necesita esta fe crecer. No podemos tener esta misma fe que hemos recibido cuando creímos inicialmente en el Señor hasta este momento. No, nuestra fe tiene que ir creciendo, tiene que ir acrecentándose. Tiene que ir siendo más firme, más poderosa, más grande delante de Dios. Pero esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, que nuestra fe pueda crecer. Pero no deje pasar la oportunidad de pedirle a Dios en este momento por su vida, por aquello que los rodea, y que si está pasando por alguna circunstancia, una situación que para usted es un obstáculo, sepa y piense y mire la palabra de Dios y sepa que es algo en que Dios quiere que usted crezca, que usted vea las cosas de una manera diferente, que usted necesita y tiene que agradar a Dios poniendo a prueba su fe, poniendo a prueba su confianza en las cosas de Dios. Esta mujer no decayó en ningún momento, aunque fueron difíciles las pruebas para su vida. Ojalá que así sea la fe en su vida en este momento. Vamos a orar para que Dios, esa fe que usted tiene, pueda crecer, pueda afirmarse, pero en la palabra de Dios, no en algo efímero, no en algo que está ahí, sí, yo tengo esperanza, tengo fe que las cosas van a cambiar, no. Yo voy a confiar en todas las promesas que Dios tiene para mi vida por medio de su palabra. Señor, gracias te damos por esta tu palabra, por este ejemplo de vida de esta mujer que ha confiado y ha creído en todas tus promesas. Y tú le has dado la victoria. De esa manera sabemos que tú vas a obrar en nuestra vida. Y ahora te pido, si hay alguien que está pasando por algún problema o una dificultad, sea esta fe que has puesto en su corazón, sea que crezca de una manera maravillosa para poder pasar cada una de las pruebas que tú nos das, para poder alcanzar todas las promesas que tú nos das día a día, Señor. Y un día, como dice tu palabra, podemos ver tu rostro, Señor amado. Te damos gracias por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento, que Dios te bendiga ricamente.